Bien, entonces con ustedes, apreciados cursantes, continuamos. Vamos ahora con la intervención del doctor Fermín Canteros. Él es abogado paraguayo, es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción del campus del Alto Paraná, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, doctorando en Derecho por la misma universidad. Es profesor de posgrado en la especialización de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, profesor de posgrado en el Diploma de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y miembro del Instituto Sudamericano de Dogmática Procesal. También es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y, por supuesto, tenemos el gusto de que también sea miembro investigador del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris en el capítulo de Paraguay. Estimado Fermín Canteros, muy buenas noches, bienvenido. El tema que abordará será diálogos entre tribunales de derechos humanos y Cortes Supremas de Justicia. Si Fermín me lo permite, yo quisiera compartirles una pequeña inferencia. Nosotros sugeríamos que el tema que aborde Fermín sea diálogos entre cortes supranacionales de derechos humanos y tribunales supremos de justicia, pero Fermín decía, no, es que no son supranacionales. Así que les dejo ahí con esa espina que seguramente Fermín sabrá quitárnosla a partir de sus criterios. Bienvenido, estimado Fermín, muy buenas noches. Buenas noches, querido amigo Damián Armijo. Buenas noches a todos los que están participando de este curso. Me siento honrado de tener la posibilidad de participar, de estar nuevamente reunidos, aunque más no sea por este medio virtual. Aquí en Paraguay son ya las 9 de la noche. Acabo de terminar una reunión y tengo otra dentro de un rato. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible, básicamente porque yo prácticamente estoy aquí como una suerte de relleno para ocupar espacio. Las dos ponencias fuertes, las dos ponencias interesantes son las que me antecedió y la que viene después, el que abre y el que cierra. Yo estoy ahí como en el medio para llenar un espacio. Voy a hacer nomás algunas consideraciones en torno a estos diálogos entre tribunales de derechos humanos y cortes supremas de justicia. Y quisiera comenzar justificando por qué hablar de este tema, ¿no? Yo creo que tendría dos opciones, un camino fácil y un camino un poco más complejo. El camino fácil sería decir que voy a hablar de este tema porque me lo sugirieron los organizadores de Latin Juris. Pero probablemente esto no satisfaría a muchas personas, así que tendría que explicar el camino un poco más largo. Y la realidad es que hace unos años, supongo que unos 3 o 4 años, tuve la posibilidad de conocer una muy bella ciudad de Ecuador, que la verdad que me enamoró, en la oportunidad en que fui invitado a un congreso de Derecho Procesal Constitucional, que es la ciudad de Cuenca, y en ese congreso abordé un tema que sin saberlo me marcaría de ahí en adelante. Hablé sobre los límites a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para mi sorpresa, el tema, me quedé vinculado a ese tema de alguna u otra manera, porque empezó a ser recurrente la invitación para abordar ese tema o esos temas relacionados en congresos, en cursos, etc. Es así que cuando me llegó la invitación para este curso y para tocar este tema, supuse que estaba vinculado a aquella charla, ¿no? Es como una suerte de aquello lo que le pasa al músico, ¿no? Cuando el músico por ahí tiene un hermoso repertorio de canciones y que las quiere cantar, pero siempre que va a los lugares la gente le pide la misma música, ¿no? Y tal vez él quiera
tocar otras músicas, de ejecutar otras canciones que por ahí les gustan más, o le tienen un sentimiento, tienen una historia, pero la gente siempre pide la misma, así que como se debe a su público, la tiene que cantar, ¿no? Bueno, a mí más o menos me siento como que me pasa algo similar, porque es recurrente que me eh, piden hablar del tema, con la diferencia que al músico le piden que cante porque lo quieren escuchar. Y a mí, en realidad, el tema me lo designaron los organizadores de Latin Jury. Sospecho que porque saben de mis limitaciones y saben que no soy capaz de hablar con coherencia sobre algún otro tema, así que supongo que por ahí andará la razón. Pero lo cierto es que eso es lo que me ha vinculado a este tema. Pero yo creo que esa es en realidad una explicación de por qué voy a hablar de este tema, pero no una justificación. Yo creo que la justificación puede descansar en cuatro aspectos, 4 puntos que creo importantes destacar. El primero de ellos creo que podría ser la, la consecuencia de la globalización. Hoy vivimos en un mundo mucho más globalizado que antes, y una globalización que no es solo una globalización en el sentido económico, en el sentido mercantil que ha sido siempre, esto de conectar los mercados, conectar este, materias primas de lugares a otros, sino una globalización que ha trascendido lo meramente mercantil, y hoy tenemos una globalización en distintos sectores, la globalización eh, en lo social, en lo político, en lo económico. Creamos hoy organizaciones de profesionales para compartir conocimientos, para unar esfuerzos, etcétera, ¿no? Una globalización que ha este, desembocado en una mayor integración, una integración que también no es solamente una integración en cuanto a lo político o en cuanto a lo económico, sino que también ha trascendido a lo social, a lo cultural, etc. Y por supuesto también a lo jurídico. La integración en el plano jurídico ha generado que los estados tengan hoy regulaciones comunes, cada vez más complejas. Si uno pone el ejemplo que creo que es paradigmático, la Unión Europea tiene un Parlamento Europeo que legisla materias comunes aplicables a todos los estados. En el sur de América tenemos el Mercosur, que tiene un Parlasur, que todavía no funciona bien como el Parlamento Europeo, recién empieza con sus primeras creaciones, pero todavía es muy poco, pero sí es una integración jurídica porque ya empieza a ser una legislación común aplicable a los distintos países. Y esta globalización y esta integración, creo que proponen desafíos muy importantes y exigen, demandan una revisión crítica de los modelos y de las normativas, no solo de la normativa creada para la integración, sino también de los órganos encargados de la aplicación de esas normas. Si lo queremos llevar al plano de los derechos humanos, sería la legislación, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la revisión también de los organismos encargados de su aplicación, la revisión de cómo está funcionando el modelo o el sistema de los derechos humanos, ¿no? Tanto la Comisión como la Corte Interamericana. Entonces, esta globalización propone desafíos, pero también exige una revisión crítica del modelo. Un segundo punto que también creo que es importante es el que tiene que ver con esta suerte de relación cuasi marital entre la soberanía, por un lado, y por otro lado, la integración, ¿no? Se dice habitualmente que la integración se paga con monedas de soberanía. Es decir, si querés integrarte, bueno, tenés que renunciar a una parte de tu soberanía. Y volvamos otra vez al caso de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un Parlamento Europeo que legisla sobre materias que son comunes, como aranceles, como tributos, algunas cosas de salud o de seguridad, que son comunes a todos los estados. Bueno, en ese Parlamento Europeo hay representantes de los estados que pueden votar y eventualmente pueden perder la votación, es decir, pueden ser minoría en
una u otra decisión. Bueno, aunque sean minoría, esa decisión de la mayoría, esa norma que se crea por votación de la mayoría, es aplicable y la tienen que cumplir los estados. Eso quiere decir que para acceder a una mayor integración, para integrarse, tienen que hacer una concesión, una especie de renuncia a un sector de la soberanía para facilitar la integración. Entonces, es como una balanza, mayor integración, entonces menos soberanía, y menos soberanía, mayor integración. Ese es el juego de, la relación que hay entre estas dos ideas. Y es una relación que naturalmente está en constante tensión o que presenta tensiones que merecen ser tenidas en cuenta. Esto de renunciar a la soberanía es algo que cuesta muchas veces a los estados, ha costado, hay algunos que directamente no renuncian ni un poquito y no se integran de la manera que se integran otros, porque el poder, como decía, hay un pequeño libro, un libro chiquitito de Michel Foucault, que se llama, eh, ¿cómo era que se llamaba? Eh, micro, ay, no me acuerdo ahora su nombre. Bueno, pero es un libro chiquitito de Michel Foucault, en el que él menciona que una de las características del poder es que se niega a conceder espacios. Es decir, la característica propia del poder es que se resiste de algún modo a conceder esos espacios. Microfísica del poder, ahí está, ese es el nombre del librito, un librito chiquitito que no es, creo, su obra más importante, por lo menos comparado con La verdad y la forma jurídica, que es la obra de lectura obligatoria para todo abogado. Microfísica del poder es un libro también muy interesante porque justamente analiza la lógica de las relaciones del poder, pero no es una obra como La verdad y las formas jurídicas. Bueno, en Microfísica del poder, por ejemplo, queda claramente esto, ¿no? Que el poder se resiste a conceder espacios. Hay creo que es un proverbio que dice que eh, el poder es como el nogal, nada crece bajo su sombra. Y es más o menos así, ¿no? Si ustedes ven la planta de nogal, no hay nada debajo del nogal, ni siquiera pasto, ¿no? Bueno, algo así es el poder, ¿no? Como que tiene una pulsión hacia abajo para contener los surgimientos de otros potenciales detentadores del poder. Bueno, esta es una tensión que creo que se da en toda esta temática. Otro punto que entiendo que justifica abordar el tema es el que tiene que ver con el rol que cumplen las cortes, la discusión sobre el rol de las cortes o de los tribunales de derechos humanos, ¿no? Y no es una discusión, no es una discusión nueva, en realidad es una discusión que si uno la lleva al plano interno, es una discusión de por lo menos el primer tercio del siglo pasado, cuando ya Carl Schmitt y Hans Kelsen discutían sobre quién es el mejor custodio de la Constitución, es decir, el famoso debate sobre la última palabra constitucional. El rol de las Cortes nos interpela sobre ese tema. Y es una respuesta, la respuesta sobre quién debe ser el mejor custodio, quién es el mejor custodio y quién debe caer el control de constitucionalidad, es una respuesta que no tuvo en ese momento, en esa discusión, una coincidencia, porque Kelsen decía una cosa y Schmitt afirmaba otra. Para Kelsen, el mejor custodio debía ser un órgano fuera de la trilogía clásica y concretamente un tribunal constitucional, y para Carl Schmitt, el mejor custodio debía ser el Poder Ejecutivo. Debía estar en manos del Poder Ejecutivo la custodia de la Constitución. Entonces, ese debate de quién debe tener la última palabra constitucional
perfectamente puede llevarse por analogía, extrapolarse al plano hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la discusión que se presenta por nuestros días. ¿Quién es el mejor custodio, no ya de la Constitución, sino quién debe tener la última palabra en materia de derechos humanos? Y uno diría, bueno, esto es una pregunta muy fácil de responder. La última palabra la debe tener necesariamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esa es una posición, es una respuesta, pero no es la única. Hay quienes dicen, no puede tener la última palabra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta es que, o la cuestión me parece a mí que se enmarca en realidad dentro de una problemática mayor, dentro de una discusión mayor. La discusión en el fondo es la discusión sobre cuáles son los límites al poder. Es decir, vamos a suponer que la última palabra en materia de derechos humanos, dicen los internacionalistas, será de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta de los nacionalistas será, ¿y quién limita el poder? ¿Quién controla al poder? ¿Quién controla que la Corte Interamericana que ejerce poder lo ejerza dentro de los límites? Y uno podría decir, bueno, pero esta es una pregunta que no tiene sentido. No tiene sentido preguntarse quién controla la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana nunca va a excederse, nunca va a extralimitarse. La Corte Interamericana nunca va a salirse de sus competencias. No tiene sentido preguntarse quién controla a la Corte Interamericana, quién controla al poder. Y otro grupo dice, no, oiga, a ver, la Corte Interamericana ejerce poder, como todos, y como ejerce poder, el poder nunca puede estar ilimitado, el poder tiene que estar limitado, aún cuando sea de la Corte Interamericana y cuando se supone que son 9 iluminados y que son prudentes y todo, el poder no puede nunca estar ilimitado, ni siquiera la Corte Interamericana puede tener un poder ilimitado. El Estado de Derecho exige la limitación del poder. Entonces el poder de que ejerce la Corte tampoco puede estar ilimitado. Entonces se presenta una disyuntiva ahí entre quienes afirman que, por un lado, es ilógico pensar que la Corte Interamericana pueda excederse y que, por otro lado, afirman que no puede estar sus decisiones, por ejemplo, sometidas a una revisión o a un control. Y por otro lado, quienes dicen, no, oiga, la Corte Interamericana ejerce poder igual que todos, el poder siempre tiende a desbordarse y el poder necesita tener algún control. Entonces, afirman que el debate sobre la última palabra no puede terminar en que sea la Corte Interamericana la que tenga la última palabra y que la última palabra, si bien casi siempre la va a tener la Corte Interamericana, eso no obsta que las Cortes Supremas de Justicia de los estados puedan revisar esas decisiones. Son posiciones distintas, ¿no? Y son posiciones que también tienen su correlato en otra gran pregunta, en otro punto que tiene que ver con esta justificación, que es, creo, el último que corresponde mencionar. Y es, así como preguntamos cuál es el rol de la Corte Interamericana o de los tribunales de derechos humanos, sea cual sea, cuál es el rol también de las Cortes Supremas de Justicia. Y aquí también hay una divergencia, hay dos grupos. Básicamente, creo yo, a partir de las lúcidas afirmaciones de Ackerman, cuando en su obra La nueva división de poderes, plantea que hoy en día la evolución ha hecho que la trilogía clásica, los poderes clásicos ya prácticamente estén desconfigurados. Hoy hay una, dice Ackerman, una reconfiguración del poder público, una reconfiguración del poder político, y ya no existe más esa trilogía. Está desdibujada esa trilogía clásica. Hoy ya el poder está difuminado, está repartido en más de 3 poderes. Hoy ya hay muchas instituciones que detentan una parte del poder con el objetivo de que a más dispersión del poder, más difícil sea controlarlos, más difícil sea llegar a
que haya totalitarismo, ¿no? Más difícil va a ser concentrar el poder si está más dividido. Este cambio, este cambio en los nuevos roles, los nuevos actores del escenario público, los nuevos actores protagónicos de esta nueva reconfiguración del poder, ha hecho que hoy ya no exista esa trilogía clásica y que, por tanto, esta reconfiguración del poder nos exija preguntarnos si las Cortes Supremas de Justicia de los países son realmente supremas. Y aquí, otra vez, dos posiciones, ¿no? Hay quienes dicen, por ahí llamados, no sé si está bien o mal llamado, pero se les llama mayoritariamente internacionalistas, quienes dicen que no, que las Cortes ya han dejado de ser supremas porque hoy lo supremo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido una migración de la supremacía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, en materia de derechos humanos, no en otras materias. Pero que la Corte Interamericana ha absorbido ese carácter de supremo para erigirse en supremo en materia de derechos humanos. Y por otro lado, quienes, llamados nacionalistas, dicen, no, oiga, a ver, está bien lo que dice Ackerman, tiene razón, hay una reconfiguración de los poderes, pero eso no significa en ningún modo que las Cortes hayan o renunciado a ser supremas o que haya habido una modificación de los ordenamientos constitucionales o que la Corte pueda arrogarse la supremacía. Jurídicamente no es posible sostener esto de ningún modo, porque ni la Convención Americana le da el carácter de suprema a la Corte Interamericana, porque tampoco es una cuarta instancia, como lo ha dicho la propia Corte, porque las constituciones siguen estableciendo que las Cortes son supremas, porque no ha habido modificación constitucional, etc. Un sinnúmero de argumentos que no viene al caso mencionar ahora, pero sí dejar constancia de que hay otra vez dos posiciones, quienes creen que la Corte sigue siendo suprema y quienes han pensado que, bueno, que hoy en materia de derechos humanos la Corte Interamericana es suprema. Otra vez la discusión es la misma, es quién tiene la última palabra constitucional y en definitiva quién le pone el cascabel al gato, como decía un famoso refrán. Y aquí, justamente con relación a esto que mencionaba, Damián, es destacable que hoy en día oímos con bastante frecuencia que se habla de, por ejemplo, justicia supranacional, que se habla de protección supranacional, que se habla de cortes supranacionales, etc. La palabra supranacional aparece mucho hoy en día, y esta palabra es el centro de esta discusión, tiene que ver mucho con esta discusión. La palabra supranacional no es una palabra inocente, no es una palabra que esté puesta al azar, es una palabra que encierra todo un contenido, tiene todo una carga conceptual. Supranacional, no hace falta mencionarlo, supra significa sobre, nacional sobre la nación. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra supranacional, está claro que es un poder sobre los gobiernos y que no está sometido a nada, que es independiente de todo. Entonces, esta palabra supranacional es una palabra que aparece mucho y que, cierto, es hoy en día muchos la mencionan constantemente, protección supranacional, justicia supranacional, y muchas veces pasa inadvertida y pocas veces hay gente que se ha puesto a pensarlo detenidamente, ¿no? Pero es la palabra que está en la discusión. Justamente cuando proponían el tema, la propuesta del tema era que el título de la ponencia sea Diálogos entre cortes, cortes supranacionales y cortes locales, o tribunales supranacionales y cortes locales. Entonces yo pedí, por favor, cambiar esto. ¿Por qué? Porque la palabra supranacional está dando una idea de un determinado contenido. Es decir, en esta discusión, en el marco de esta discusión, de qué es lo que tiene que ser supremo, si la Corte Suprema es
suprema o no es suprema, o si la Corte Interamericana ahora es suprema en materia de derechos humanos. La palabra justicia supranacional ya nos está diciendo cuál es la posición del que habla de ese tema. Es decir, que quien utiliza la palabra, si utiliza constantemente el adjetivo supranacional al sustantivo corte o el adjetivo supranacional al sustantivo justicia, lo mismo, ya está dando una idea, está revelando cuál es la posición, cuál es la inclinación de quien habla, ¿no? Yo particularmente no comulgo con la idea de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea supranacional. No le llamo Tribunal Supranacional, no le llamo Corte Supranacional, no hablo nunca de justicia supranacional, no hablo de protección supranacional, porque justamente no creo que este sea el contenido, no creo que sea supranacional, es decir, no creo que esté por encima de las Cortes. Yo creo que de lo que se trata no es de que haya una relación vertical, una relación cuasi de subordinación o de jerarquización, como lo indica la palabra, y como muchos pretenden que así sea, utilizando justamente esa palabra. Yo no creo que tenga que ser así, no creo que la Corte Interamericana sea ni suprema, ni que le pueda dar órdenes a las cortes locales. No me parece que esa supremacía nazca ni de la Convención Americana de Derechos Humanos, y menos de las constituciones que he leído, particularmente de la mía, que es la que mejor conozco. En lugar de esa relación vertical y de esa supremacía y de esa supranacionalidad, que está indicando, como digo, una relación vertical, una relación de jerarquización, yo creo que lo que tiene que haber es un trato horizontal, un trato transversal y no una supranacionalidad. Me parece que sería en todo caso más correcto, más propio, más adecuado hablar de internacionalización, pero no de supranacionalidad. Y en esta relación horizontal, así como ha habido autores que sosteniendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por sobre las Cortes Supremas de Justicia y que han para eso acuñado los términos supranacionales, por ejemplo, del otro lado, los llamados nacionalistas han pretendido utilizar un léxico para equilibrar esto y decir, no hay tal jerarquización, tal supranacionalidad, lo que hay es una posición horizontal, y en ese momento se ha empezado a hablar de diálogo entre cortes, no de la relación vertical, porque la relación vertical es una relación de orden, es decir, el sargento le da órdenes al soldado, etc. Y no se da eso cuando hay un diálogo. Por supuesto que la palabra diálogo, cuando se habla del diálogo entre cortes, es una metáfora, ¿no? Es una alegoría, no es realmente un diálogo, no hay un diálogo entre cortes. Cortes no dialogan, ninguna corte al dictar una resolución dice voy a dialogar con tal corte, no. Lo que se hace es resolver casos, es analizar argumentos, analizar normas, analizar hechos, forjar argumentos y resolver en definitiva casos. No se dialoga. Pero la palabra diálogo está utilizada con un fin claramente de demostrar que hay una relación de horizontalidad. Y creo que este diálogo es tan importante al día de hoy porque cada vez son más importantes y cada vez son más los casos en los que la Corte viene despertando críticas por fallos que está tomando o decisiones que está tomando y que ponen en tela de juicio si realmente la Corte está actuando con la deseada horizontalidad y el debido respeto a las Cortes, o si está actuando con un carácter prepotente, con un carácter de superioridad, con un carácter más autoritario que democrático. Y creo que esto ha sido puesto de manera
incomparable en el famoso caso Fontevecchia. Yo no sé si se recordarán el caso Fontevecchia hace unos años. Fontevecchia era un periodista argentino que había tomado unas fotografías en una provincia alejada de la capital en Argentina, en una provincia, eh, había tomado unas fotos del hijo del presidente Menem en ese momento. Y las había publicado, ¿no? Entonces el presidente Menem demanda al periodista Fontevecchia porque había utilizado la imagen de su hijo, que no era pública, el hijo no era una persona pública, y bueno, las había publicado. Y el presidente Menem gana el juicio en primera instancia, luego en segunda instancia, el caso llega a la Corte, y también la Corte tiene respuesta favorable. La Corte dice sí, evidentemente, se ha violado la intimidad, se ha violado la imagen del hijo y se ha violado, conculcado los derechos del presidente sobre texto del derecho a la prensa, ¿no? Bueno, el caso se presenta ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana hace lugar a la demanda de Fontevecchia contra Argentina y condena a Argentina, si no me equivoco, a adoptar 3 medidas. La primera era publicar la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, publicar por todos lados que Argentina había sido condenada. La segunda era indemnizar al periodista Fontevecchia. Y la tercera era que el Estado deje sin efecto las resoluciones dictadas por los tribunales locales, ¿no? Entonces, cuando llega la sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores mira la sentencia y dice, bueno, a ver, primer punto, publicar la sentencia, esto lo voy a cumplir, lo puedo cumplir. El segundo punto, indemnizar, ok, lo vamos a hacer. Entonces envían al Ministerio de Hacienda que se presupueste la indemnización, etc. Y el tercer punto decía dejar sin efecto las resoluciones del fuero interno. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores se da cuenta que ellos no pueden hacer eso y remiten el expediente a la Corte Suprema de Justicia Argentina. Y la Corte Suprema de Justicia dicta en ese momento un fallo que causó mucho revuelo. Un grupo que alabó el fallo y otro que lo criticó, pero un fallo muy polémico porque es la primera vez que Argentina decide expresamente ponerle un freno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un freno bastante categórico, ¿no? En ese fallo, y con un voto muy interesante del doctor Rosati, Argentina dice que no se puede cumplir esto y que por varias razones. La primera era que la Corte no es una cuarta instancia y por tanto no puede revocar decisiones de la Corte ya se había pronunciado. La segunda era que la Corte se había excedido, la Corte Interamericana se había excedido, se había extralimitado de sus competencias y que no podían ellos erigirse como cuarta instancia porque eso no estaba previsto en la Constitución. Es decir, la Constitución no lo prohibía a la Corte Interamericana como superior. Y una tercera muy importante era que la Corte Interamericana debía adoptar un comportamiento, lo decía con otras palabras, ¿no? Pero adoptar un comportamiento como más, como menos autoritario. Lo que señala el voto del doctor Rosati es que debe darse un diálogo entre cortes. No es imponer, no es ordenar, es dialogar. Y juntos, a través del diálogo jurisprudencial, que sería fallos y fallos y fallos y fallos, ir construyendo soluciones. No imponer soluciones, no ordenarle a la Corte Suprema que deje sin efecto todas las resoluciones del pueblo interno, sino ir dialogando. Entonces, ese fue un fallo que causó un revuelo enorme y fue el primero en el que la Corte Suprema de Argentina le puso un freno muy, muy, muy duro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Fontevecchia. Bueno, yo creo, ya para ir cerrando con esto, yo creo que las facultades que tiene la Corte Interamericana, los poderes de la Corte Interamericana,
no son un cheque en blanco para que la Corte pueda decir o hacer lo que quiera. Yo adhiero a la Corte Interamericana y en general al sistema interamericano, creo que ha tenido cosas muy positivas, aciertos muy grandes, que ha ayudado mucho, que ha tenido muchas, muchos aciertos en cuanto a sus decisiones, en algunos casos paradigmáticos, pero también creo que la Corte en los últimos tiempos, y esto es mi humilde opinión, creo que la Corte en los últimos tiempos ha tenido unas decisiones muy desacertadas, que, que dan cuenta de una suerte de poco respeto a los países, al sentimiento de los países, a la cultura de los países, y en general a muchas veces a la idiosincrasia de los países, ¿no? Yo me adhiero a la Corte Interamericana, pero no sin un beneficio de inventario, y creo que no es adecuado este, adherir de una manera irreflexiva, inercial, irracional a las recetas de la Corte, a todo lo que diga la Corte, sobre todo porque son decisiones que muchas veces no se pueden controlar. Yo creo que la Corte, lamentablemente, en los últimos tiempos ha tenido unos fallos que son difíciles de aceptar porque afectan seriamente a la idiosincrasia, la cultura de los países, y creo que esto ha generado lamentablemente que hoy cada vez más se ponga sobre el tapete esto de si debería o no deberíamos continuar en la Corte Interamericana. Y creo que de alguna manera con esto también tiene que ver que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplan, ¿no? Digo, si son fallos demasiado eh, escandalosos, probablemente tienen menos posibilidades de cumplirse que si por ahí fueran fallos en los que se concediera un mayor margen de apreciación a los estados. Me parece que en ese sentido la Corte Interamericana es mucho más invasiva que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha tenido una posición de conceder un mayor margen de apreciación estatal a los estados referente a determinadas materias que son muy polémicas y que tienen que ver mucho con la cultura, con los valores, con la idiosincrasia, con la historia de los estados, ¿no? Yo creo que la Corte en este sentido debería haber sido un poco más prudente y conceder este margen de apreciación estatal. Eso es todo para no aburrirlos y para no cansarlos. Gracias por su atención y querido amigo Damián, estoy a las órdenes para lo que deseen mandar. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, estimado Fermín, por la importante exposición. Tenemos algunos comentarios. Carmen Alcoba dice, muy buena su ponencia, pero quisiera preguntar, ¿qué pasa con el abuso de poder por parte de un Estado? Ese es el planteamiento de Carmen Alcoba. Entiendo que pues se refiere frente a esas posibilidades que se dan derivadas de que eventualmente el Estado dándole prioridad a su justicia interna, ¿no? A la supremacía de su justicia interna, eventualmente pues desacate disposiciones de la Corte internacional, ¿no? En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, no, yo no estoy diciendo que lo que importa es solo la decisión de los estados y que la Corte no importa y que no hay que hacerle caso. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Evidentemente que el caso que está planteando es una situación que es posible. Evidentemente todo el mundo aspira a que cada vez los estados abusen menos del poder, ¿no? Pero de que puede pasar, y obviamente para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que cuando esos casos ocurran, se remedie esa situación, ¿no? La semana que viene los invito a todos a mirar en YouTube, en el canal de la Corte Interamericana, hay una audiencia de un caso muy interesante justamente de Paraguay. Un caso de unos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que fueron, parece a mí,
arbitrariamente removidos del cargo por un juicio político que fue prácticamente hecho entre gallos y medianoches, con pocos días para defenderse, los acusaron a los ministros de unas cuantas cosas, y bueno, los removieron. Bueno, ese caso, que se llama Ríos Ábalos, que era uno de los ministros, Ríos Ábalos y otro ministro contra Paraguay, plantearon ante la Corte Interamericana, y este día martes a las 11 de la mañana hora Paraguay son las audiencias de la Corte Interamericana. Me parece un caso que es interesante, ahí justamente se ve eso, ¿no? El abuso de poder que decía, y obviamente para esos casos la Corte cumple un rol importantísimo, ¿no? Porque es el organismo, es la instancia que puede corregir esas desviaciones. Bien, por aquí tenemos otro comentario de José Cárdenas. Dice, felicitaciones, doctor Fermín, por su brillante exposición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de no ser supranacional, sus decisiones no están por encima de las constituciones de los estados nacionales. Nuestra Constitución establece que ninguna decisión de tribunales externos, menos aún si nuestros tribunales ya han emitido sentencia. Además, estoy de acuerdo con el doctor Fermín en cuanto a la horizontalidad de los poderes y el respeto de los países en la toma de sus decisiones. Ante todo, debemos respetar la autodeterminación de los países. Okay. Por acá tenemos otro comentario de OG Ingrid que dice, lo que sucede es que el margen de apreciación es aplicable a estados democráticos y en Latinoamérica adolecemos precisamente de eso. Juan Carlos Toro dice, doctor Canteros, Colombia tiene Corte Suprema, Corte Constitucional, Procuraduría como Ministerio Público Garante de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo. Se han creado 2 tribunales de justicia transicional, Justicia y Paz, Justicia Especial para la Paz. En muchos casos se ha tenido que acudir a la Corte Interamericana y seguramente tocará también CPI, Corte Penal Internacional. Con todo, y eso estamos en materia de derechos humanos, peor que cualquier dictadura. Dice, recomiendo la sentencia T025 de 2004, en la que la Corte Constitucional de Colombia declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el desplazamiento forzado que sobrepasó los 5 millones de personas desplazadas. Luego tenemos otro comentario de José Luis Niño Barrera que dice, por favor, ¿qué opinión acerca de la condena al Estado por un tercero? Esos son los comentarios que tenemos hasta aquí, estimado Fermín. Si quisieras comentarlos también o pronunciarte respecto de alguno de aquellos. No, está bien, me parecen interesantes los comentarios. En el último creo que había una pregunta, pero no la alcancé a entender. Ok, sí, bueno, estaba como que, ¿qué opinión acerca de la condena al Estado por un tercero? Pero no sé, no ponía algún antecedente. Bueno, por aquí tenemos otro, a ver, permítanme. Tenemos uno de Emilio Ugas que dice, en el caso del hijo de presidente Menem es un caso aislado, pero en el caso de la flagrante violación de los derechos humanos en Venezuela, donde la Corte Constitucional no le brinda ninguna protección y muchas de ellas reposan en la comisión, pero los estados firmaron la carta aceptando la aplicación de las normas internacionales. Mi país es un caso emblemático de duras violaciones en esta materia. Bueno, eso nos comenta también Emilio Ugas. Sí, a ver, Paraguay también tiene unas 8 condenas y creo que ha cumplido una a la mitad nomás. Es cierto que el caso del presidente Menem es un caso aislado, pero no es un caso menor. Yo creo que es un caso muy importante que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque si uno analiza los argumentos, la Corte dice algo, la Corte Suprema de Justicia Argentina dice algo que yo jamás me imaginé que lo podía decir. Y dice que la Corte Interamericana se extralimitó. O sea, que la Corte Suprema de Justicia le está diciendo,
ustedes actuaron al margen de la convención, se excedieron. O sea, fíjense cómo es una corte suprema de justicia la que le dice no vamos a cumplir porque ustedes se excedieron. Parece que este es un aviso importante a la corte, ¿no? Me parece que es un aviso de decirle, miren, bájense del pedestal, vamos a hablar al mismo nivel, no pretenda darme órdenes a mí porque superiores no son. Bueno, es para el debate, ¿no? Claro que sí. Bueno, estimado Fermín, muchísimas gracias por tu ponencia, por siempre compartir tus puntos de vista. Eso sobre todo refleja la pluralidad que hay en los criterios pues, dentro de la academia, ¿no? Esto es sumamente sano, sumamente natural para poder seguir profundizando estos tópicos tan relevantes para cada uno de nuestros países. Así que pues te quedo muy agradecido y digamos, nos veremos en una futura oportunidad. No, por favor, el agradecido soy yo. Sé que tengo la opinión quizá menos popular o más impopular, como se quiera decir, pero creo que justamente estos espacios son los que tenemos que priorizar, tenemos que agradecer, tenemos que aprovechar para que las voces disidentes puedan aparecer y podamos eventualmente converger en algunos puntos. Así que nada más, agradecido por todo y nos vemos en cualquier momento. Abrazo a todos desde Paraguay. Perfecto. Muchísimas gracias, Fermín. Estamos encantados.